Hace 7 meses, un amigo pastor en los Estados Unidos, un domingo de la tarde, estaba visitando, o iba de camino a visitar una iglesia hermana a predicar, y desafortunadamente en esa tarde una dama creyente se quedó dormida y chocó el auto de mi amigo pastor y tuvo un accidente aparatoso. Los pasados 7 meses ha estado con problemas para poder regresar a caminar, ha estado recibiendo terapias, ha estado tratando de ver cómo puede regresar a la normalidad de su vida. Sin embargo, hace 2 semanas nos envió un correo electrónico a un grupo de pastores amigos y nos indicó que la recomendación médica era que debido a la infección que tenía en una de sus piernas, era necesario que le amputaran la pierna. Así que luego de 7 meses de él estar batallando, recibiendo terapia, con la mejor actitud y confiando en el Señor, la situación médica requirió que tomara la difícil situación de amputar una de sus piernas. Pero en el correo él indicó esto: me es necesario tomar esta difícil decisión por el bienestar de mi cuerpo para detener y eliminar la infección y poder vivir de manera saludable lo que me quede de vida. El apóstol Pablo, después de atender el primer problema que llegó a los oídos de él en la iglesia en Corinto, que era el problema de la división, ahora se enfoca en el segundo problema que llegó a sus oídos, y era el problema de la inmoralidad en la iglesia. La iglesia en Corinto había permitido que entrara todo tipo de inmoralidad dentro de la iglesia, y el apóstol Pablo, aunque estaba fuera de ella, estaba llamando su atención para que ellos no continuaran siendo tolerantes con el pecado, sino que lo extirparan, lo cortaran de raíz. ¿Por qué? Porque si en la iglesia, queridos hermanos, y este es el argumento de este sermón, nosotros no confrontamos el pecado, y no lo confrontamos como lo que es una enfermedad terminal, si no lo tratamos, va a destruir y va a contaminar el cuerpo. Mi amigo tuvo que tomar la difícil decisión de, por el bienestar de su salud, para que el resto de su cuerpo no se afectara y para poder vivir lo que le quede de vida de una forma que esté fuera de peligro, tuvo que tomar la decisión de amputar su pierna. En la iglesia, si nosotros no tomamos la difícil decisión de sacar de raíz el pecado en medio nuestro, va a contaminar y destruir la iglesia del Señor. Y eso no es un juego, eso es serio. Así que hoy, entrando en la segunda sección, en el segundo tema, en el segundo tópico que el apóstol Pablo atiende, lo hace con una manera de premura, con intencionalidad, con un sentido de urgencia y claro en que Dios espera que el pecado se confronte, no que se tolere. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 5 y el título de este sermón es el título de la segunda sección:
de esta carta, la inmoralidad en la iglesia. Primera de Corintios capítulo 5, vamos a leer todo el capítulo y lo vamos a leer, evidentemente lo voy a leer en la versión que usamos en esta iglesia, que es Nueva Biblia de las Américas, pero cuando vayamos a desempacar, voy a ir leyendo por secciones en la Nueva Traducción Viviente, porque quiero que escuchen las dos versiones, porque hay palabras que son contundentes, que Pablo dice que nosotros debemos hacer nuestra. Primera de Corintios capítulo 5, cuando estén ahí me dicen amén. Vamos a leer, oramos y comenzamos a trabajar. En efecto, se oye que entre ustedes hay, subraye, inmoralidad. Y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos, y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sea masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, subraye esto, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona, subraye, ni siquiera coman. Pues, versículo 12, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsen, subraye, al malvado de entre ustedes. Vamos a orar. Padre, hemos alabado tu nombre en esta mañana. Lo hemos hecho a través de nuestras oraciones y nuestras peticiones. Lo hemos hecho a través de himnos y de salmos. Ahora, Señor, queremos alabar y adorar tu nombre a través de la proclamación de tu palabra. Queremos ser fiel a lo que está escrito, pero queremos, Dios, que tu Espíritu nos muestre que lo mismo, Señor, que permitió la iglesia en Corinto, muchos de nosotros lo hemos permitido. Y si en esta mañana tu Espíritu nos redarguye y nos los muestra con claridad, Señor, que podamos ser humildes, pero también obedientes. Y no solamente confesarnos, arrepentirnos, sino darle la espalda al pecado de inmoralidad, pero también al pecado de complicidad, de hacernos partícipes de los pecados de otros creyentes
que son miembros de la iglesia. Señor, necesitamos tu asistencia. Rogamos a ti por tu ayuda, tanto para el predicador, pero también para tu iglesia. Pero sobre todas las cosas, Señor, rogamos a ti que tú salves en esta mañana al perdido, al que probablemente ha llegado a este recinto y se pueda identificar con la condición de ese pecador, que pueda reconocer que es un gran pecador, pero que hoy pueda ver en Cristo un gran Salvador y Señor, para que pueda arrepentirse, pueda confesarle a Él y para que pueda ser añadido a tu familia. Así que todas nuestras peticiones están en tus manos y oramos que según sea tu voluntad, tú hables a nuestras vidas. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Cómo vamos a dividir este texto? Lo vamos a dividir en 4 puntos que yo creo que están claros en lo que acabamos de leer. Número 1, Pablo señala en el versículo 1 al versículo 3 que hay un problema. ¿Cuál es el problema? El pecado tolerado en la iglesia. Número 2, Pablo llama a la acción, a la disciplina del pecador en el versículo 4 y versículo 5. Número 3, Pablo dice que hay un peligro si no hay disciplina, si no hay una acción correctiva, y es que el pecado afectará a toda la iglesia, versículo 6 al versículo 8. Y número 4, Pablo da una orden, da un mandato, y es que separen al inmoral de la iglesia, versículo 9 al versículo 13. De esta manera yo creo que el apóstol Pablo no solamente atiende la problemática en la iglesia en Corinto, sino que también nosotros podemos ver a la luz de este texto que dentro de las iglesias también hay problemas, porque muchos toleramos el pecado. Número 2, que muchos de nosotros sabemos que debemos tomar una acción y la disciplina al pecador es necesaria. Número 3, estamos conscientes, muchos de nosotros, que hay un peligro de no confrontarlo y atenderlo, y es que va a afectar el resto del cuerpo, el resto de la iglesia. Y número 4, reconocemos que a través de la palabra de Dios se nos ha dado el mandato de no ser cómplices del pecado de otros creyentes, sino confrontarlos y llamarlos al arrepentimiento. E incluso, como vamos a ver hoy, las instrucciones son claras. Aquel que viva en pecado penitente, que no se quiere arrepentir y darle la espalda, la iglesia tiene la responsabilidad de removerlo de la comunión de los santos. Eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Así que vamos a atender el primer punto, del versículo 1 al versículo 3. Le dije que, aunque lo leímos en la versión que tenemos, la Nueva Biblia de las Américas, yo quiero que usted escuche por sección cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Y permítame leer el versículo 1 al 3 en la Nueva Traducción Viviente. Él dice: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en espíritu, como si estuviera ahí. Ya emití mi juicio sobre ese hombre en el nombre del Señor Jesús. Déjenme establecer lo que Pablo está apuntando. Hay 2 problemas de pecado en la iglesia en Corinto. El primer problema es el problema que un miembro de un problema de índole de inmoralidad sexual, porque un miembro de la iglesia se está teniendo relaciones con su madrastra. Y Pablo dice, ese pecado ni siquiera los paganos lo toleran.
hasta los mismos impíos ven eso y lo señalan como algo no correcto, no natural e inmoral. Pero ustedes que han nacido de nuevo, que tienen el Espíritu de Dios, que han creído en el Evangelio, ustedes, en vez de señalar ese pecado, lo que hacen es tolerarlo. En vez de entristecerse y corregir a ese hombre, ustedes están muy orgullosos de sí mismos y alardean de que son tolerantes. O sea, ustedes están diciendo que ustedes son una iglesia tan madura porque son tan misericordiosos. Este hombre está dando un mal testimonio aún a los paganos. Este hombre está infectando la iglesia. Este hombre está dañando el testimonio de la novia de Cristo. Y ustedes están diciendo, pero no hay ningún problema. Vamos a seguir trabajándolo y manejándolo. Pablo está señalando, por un lado, el problema de pecado, de inmoralidad sexual de este hombre, pero lo que más le preocupa al apóstol Pablo es la actitud de los cristianos en Corinto. Y si me pregunta a mí, yo tengo el mismo concern, la misma preocupación. La actitud de muchos cristianos hoy ante el pecado de otros miembros de la iglesia. Él dice, ¿cómo es posible que ustedes celebren y se llamen a sí mismos una iglesia madura e ignoran tan grave pecado? La respuesta es sencilla. Cuando una iglesia ignora, no confronta el pecado tan grave dentro de ella, viendo hermanos, miembros de la iglesia, pecando contumazmente, la respuesta es simple. No lo enfrentamos, no lo confrontamos y no lo atendemos porque nos hemos hecho arrogantes en vez de reverentes. Hemos perdido sensibilidad al pecado. No, mire, yo lo voy a decir, no lo confrontamos porque tenemos miedo que confronten nuestro propio pecado. Así que toleramos los de uno para que nadie se meta con los míos. Y Pablo dice, ustedes se han llenado de orgullo y de arrogancia porque han permanecido indiferentes ante el pecado de otros. Ustedes se creen superiores a ellos porque posiblemente algunos de ustedes, los más espirituales, creen, yo jamás caería en un pecado como ese. Otros son tan egoístas que dicen, eso no es problema mío, yo estoy aquí para recibir, lo que hagan los demás, eso allá con el Señor. Y otros simplemente van a la iglesia, y ya van a la iglesia en Corinto y se reunían en la iglesia de Corinto para su propio bienestar. Vivían separados de la comunión de sus hermanos. Pero me llama la atención porque Pablo no perdió su sensibilidad. Y a pesar de estar fuera de la iglesia, él les dice a ellos, ¿saben qué? Yo desde afuera ya he juzgado a ese hombre. ¿Por qué? Porque es evidente que ese hombre no debe estar dentro de la iglesia. Y la iglesia, mis amados, no debe quedarse de brazos cruzados. Yo espero que usted sienta y cuando haya leído anoche el texto, el peso del texto. Pablo está señalando que tan inmoral y pecaminoso es acostarse con la madrastra que quedarse callado y avalar ese pecado. Así que la actitud de que ese no es problema mío, allá los pastores, es tan pecaminoso como el que está
cometiendo el pecado. Yo espero que usted entienda eso, querido hermano. Porque yo no sé dónde usted cogió la clase de Cristianismo 101. Si fue aquí, desde que usted llegó, nosotros le dijimos que somos parte de la misma familia, del mismo cuerpo. Somos uno. Y cuando uno se duele, nos dolemos todos. Y cuando uno se cae, vamos detrás de él para levantarlo. Y cuando no se quiere arrepentir por amor, lo vamos a confrontar y a veces lo vamos a tener que remover. Eso es amor. Ese amor del viernes pasado no es el amor bíblico. Ese amor de globo, chocolate, es una cosa. Esto es amor. Cuando tú me ves pecar y cuando yo te veo pecar, si yo me quedo callado y no te confronto, escúchame bien, tú no me amas y yo no te amo. Así que tú me puedes escribir todas las flores que tú quieras por WhatsApp y decirme todas las cosas lindas que me dices. Pero si tú me ves pecar y no me confrontas, tú no me amas. Y si yo te veo pecar y no te confronto, tampoco te amo. Punto y se acabó. Pablo no está con rodeos aquí. Pablo tiene sentido de urgencia y les está diciendo: a mí lo que más me duele, lo que más me preocupa, lo que más me indigna es que en vez de ustedes ver el pecado y confrontarlo, ustedes están alardeando de que son tolerantes, de que son misericordiosos. Y yo sé lo que están pensando algunos, pero espérate, ¿qué hacemos con Mateo 18? Stay tuned. Ya mismo te digo. Porque escritura se contesta con escritura. Y no se contradice. Así que Pablo está diciendo: yo lo he juzgado, yo no he perdido la sensibilidad, esto es grave, pero más grave que el pecado de este hombre es la tolerancia de ustedes. Así que el pecado, queridos hermanos, dice Pablo, no se puede tolerar dentro de la iglesia. Así que él llama a la acción. Leamos el versículo 4 y el versículo 5. Ahora escúchelo como lo dice también la Nueva Traducción Viviente. Ustedes, miren las instrucciones, deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces, reunidos como iglesia, mire lo que deben hacer. Deben expulsar a ese hombre, no lo llama hermano, a ese hombre, y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida. La naturaleza pecaminosa, no el hombre. ¿Estamos claros? La naturaleza pecaminosa, no el hombre, sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Yo no sé si usted ve, pero Pablo le está dando urgencia a la palabra menos favorita para muchos cristianos, a la disciplina eclesiástica. Pablo está diciéndole: esto no es una sugerencia, es un mandato. Hay tres cosas que ustedes tienen que hacer. Tienen que reunirse. Esto no se resuelve de pasillo. Hay que reunir a la iglesia. Número 2, hay que expulsar a ese hombre. Y número 3, lo van a entregar a Satanás. ¡Wow! ¿Pero qué? ¿Cómo Pablo puede decir una cosa como esa? Yo sé que ustedes leyeron anoche y se pararon ahí, pero algunos de ustedes no siguieron leyendo el texto. Vieron, eso es muy fuerte. Eso es lo que no me gusta. ¿Por qué no llegamos a 1 Corintios 3 si tenemos que pasar por aquí primero? Reúnan a la iglesia, expulsen al hombre, entréguenlo a Satanás. ¿Sabe lo que significa entregarlo a Satanás? Sí, mis amados, yo estoy de seguro que la iglesia en Corinto, al momento de haber tolerado este pecado sin confesar ni arrepentirse, ya Pablo está saltando el ve tú solo, ve con otro
y díselo a la iglesia. No, ya no es díselo a la iglesia para que intervenga y lo lleve al arrepentimiento. No, es que este hombre ha decidido continuar pecando, y de la misma forma que Jesús en Mateo 18 dice: tenlo por gentil, o sea, trátalo como un no cristiano. Ahora está diciendo: entrégalo a Satanás. ¿Por qué? Porque probablemente al ustedes hacer lo que se supone que ustedes hagan, que es retirarlo de la comunión, que no siga participando de la iglesia y declararlo a él como que tiene un comportamiento de un no creyente, lo que ustedes están haciendo es darle la oportunidad a que ese hombre quizás pueda darse cuenta de su pecado y venir en arrepentimiento. Martín Lutero dijo que el diablo es el diablo de Dios, y Dios usa a Satanás como su instrumento, aún en momentos como este, para depurar a los suyos. Entregárselo a Satanás era lo mejor que podía hacer la iglesia en Corinto con ese hombre. Y para que estemos claros, eso no es un acto no de misericordia, sin misericordia. Todo lo contrario, es un acto de amor. Se corrieron todas las bases, se hicieron todos los procesos, y este hombre dijo: me estoy acostando con mi madrastra, ¿y qué importa? Hay gente en la iglesia hoy con la misma práctica de pecado, que entran por esas puertas miércoles y domingo y nos están diciendo a nosotros y al Señor: estoy pecando, ¿y qué pasa? Y algunos de nosotros sabemos que lo están haciendo, y levantando la bandera de la misericordia nos hemos hecho arrogantes, soberbios, orgullosos. Y el pecado contumaz del que se para delante de Dios y de nosotros, ¿qué pasa? Es tan pecaminoso como en nosotros si nos estamos haciendo cómplices. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Estos son los mensajes que hay poco amén. Amado, la disciplina no es un castigo. Sin importar tu pasado y la gente que te crió, y la correa mal usada, y la chancla, y las manos, y los golpes desafortunados, otra vez alardeando y levantando la bandera de la disciplina. Esa disciplina no es disciplina, porque la disciplina bíblica es una corrección amorosa, porque lo que busca es restaurar al pecador. Y Pablo ya había corrido Pablo le había dicho a la iglesia: ustedes han corrido todas las bases, y a este hombre no se le puede soportar más la práctica de su pecado. Entréguenlo a Satanás, sáquenlo de la comunión, expúlsenlo, para ver si Dios hace algo en medio de su aflicción, de su dolor, de su soledad. A ver si puede abrir sus ojos y decir: wow, mira lo que el pecado ha provocado en mí. Eso es parte del amor de Dios por nosotros, que nos deja sufrir la consecuencia de nuestro pecado para ver si ahí podemos clamar y regresar a Él. Él está diciendo: si la iglesia no disciplina, ¿cómo puede ayudar al hermano a ver a su error? Papá, si tú no disciplinas, ¿cómo es que se llama eso? Crianza, qué sé yo qué. ¿Cómo es? Que de respetuosa no tiene nada. Eso es un disparate que eso lo inventaron en las mismas entrañas del infierno. Porque el padre que no disciplina a su hijo lo hace un bastardo, no lo ama. ¿Qué crianza respetuosa? A ver si yo le decía a mi mamá que me respetara cuando tenía 5 años. ¿Usted quiere desarrollar hijos con carácter? ¿Hijos que teman a Dios? ¿Hijos que tengan límites? Disciplínelos. Y si no sabe, corra y aprenda.
Si en la iglesia nosotros le permitimos que usted haga lo que a usted le da la gana, nosotros no le amamos. Y yo prefiero quedarme los Cabrera y los Candelaria solos que ir en contra de las Escrituras. Nosotros no vamos a ir en contra de la Escritura. Si usted es contumaz, si yo soy contumaz, si en nosotros hay un espíritu contumaz, arrogante, soberbio, rebelde, le vamos a llamar al arrepentimiento. Pero si no se arrepiente y continúa la práctica, sepa usted que vamos a hacer el proceso bíblico. Porque usted se puede molestar conmigo y yo puedo manejar eso. Lo que yo no puedo manejar es el día que esté frente al tribunal de Cristo y que tenga que dar cuenta por ustedes. Y me digan, te hicieron pucherito y te dejaste montar. Usted hágame todo el puchero que usted quiera y deme todas las puñaladas que usted quiera. Barra el piso con mi nombre. Yo voy a poder manejar eso. Lo que yo no puedo manejar es estar en la presencia de mi Señor, que me pida cuenta que lo que yo tenía que hacer como pastor de ustedes, no lo hice. Pastor, pero hágalo con amor. Esto es con amor. Recuerde, al momento de decir, remuévanlo, se le tiene que haber dado muchas oportunidades a ese hombre para arrepentimiento. Ya se acabó los pañitos tibios. Ahora hay que removerlo de la iglesia. Eso es amor. Si usted y yo de verdad entendemos que actuar en disciplina, en confrontación y en corrección no es un acto de amor, yo les ruego al Señor que hoy nos pueda mostrar que eso es parte de la cultura y de lo que nos están enseñando otros. Pero eso es foráneo, eso es extraño a las Escrituras. La palabra dice que por amor debemos confrontar, que por amor debemos corregir y que por amor, si continúan pecando, debemos remover. Hay que extirparlo, hay que amputarlo. El pecado hay que hacerlo rápido, porque si no, número 3, va a dañar el cuerpo. Mira lo que dice el versículo 6 al versículo 8. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Mira los adjetivos que él le da. Malvado, perverso. No le llama ya hermano. Yo espero que usted esté entendiendo el peso. Ya no está pasando la mano. Ya este momento el hombre está en contra del Señor de la iglesia y de la iglesia misma. Yo no me recuerdo por dónde iba. Seis, 7, 8. Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa, preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, escuche bien, nuestro Cordero Pascual ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Y yo estoy seguro que no importa en la versión que nosotros leamos, esas palabras de Pablo para nosotros son un poco confusas. Esto es lo que Pablo está tratando de decir. Escuchen bien, el pecado nunca es algo privado. Nunca. Dicho sea de paso, J.C. Ryle decía que antes de que un hombre caiga en público, hace rato que ha caído en privado. Así que el pecado nunca es algo privado. Y cuando el pecado es tolerado, la iglesia completa se contamina. Cuando el pecado es tolerado,
la iglesia entera se contamina. Por eso Pablo les está diciendo, no se dan cuenta que un poco de levadura va a dañar toda la masa. No se dan cuenta que tienen que limpiarse de toda la vieja levadura. Amado, el problema que tenían los corintios, escuche bien, no era un problema de conocimiento, no. El problema que tienen los corintios y que tenemos muchos cristianos hoy es que tenemos la cabeza llena, pero muy pocos practicamos y vivimos el evangelio. Las implicaciones del evangelio en nuestra vida, las aplicaciones del evangelio en nuestra vida no se ven. Si Cristo ha ido a la cruz y dio su vida por nosotros, si Él fue el sacrificio perfecto para que nosotros fuésemos limpios de maldad y de malicia, ¿cómo es posible que nuestras acciones no respalden nuestra boca y nuestros labios y nuestra declaración? Es incompatible decir yo he nacido de nuevo, yo he creído en Cristo, yo soy una nueva criatura y peque de la manera que aquel hombre está pecando y otros avalemos y toleremos ese tipo de pecados. Es incongruente. Es incongruente. Cristo, nuestro Cordero Pascual, fue sacrificado para que usted y yo vivamos de una forma santa, no practicando la malicia ni la maldad. Es para vivir santos. El miércoles hablábamos de eso. Pablo decía, hay una nueva naturaleza en ustedes. Ustedes no deben comportarse como la vieja naturaleza. Ustedes han nacido de nuevo, deben estar pensando, hablando, actuando de una nueva forma. No pueden estar pensando, hablando y actuando como eran antes. Sí hay una lucha en nosotros mientras estemos aquí. Todavía estamos en cuerpo de muerte. Miserable de nosotros, ¿quién nos librará de esa realidad? Pero ¿sabe lo que nos dice el Señor? Que cuando nosotros nos bastamos en su gracia es suficiente para que usted y yo podamos disfrutar, caminar día a día en esta nueva naturaleza. Y desechar, rechazar y estar en guerra con la vieja naturaleza. Y cuando la maldita naturaleza pecaminosa se levanta, el Espíritu de Dios que mora en mí es más grande y es más fuerte para destruirlo. Porque por la obra consumada de ese Dios encarnado, de ese segundo Adán que vino a dar su vida por nosotros, a nosotros se nos ha dado victoria sobre el pecado. No es nuestra fuerza, sino por el poder de su Espíritu. Nosotros somos capaces, con las herramientas que se nos han dejado y con la persona que habita en nosotros, para ir en guerra contra eso. Así que la carne es débil, es cierto, pero el Espíritu de Dios es más fuerte. Y Él está diciendo, amados, no se jacten de ser tolerantes, no se jacten de decir que aman, no se jacten de pasarle la mano al pecado, porque ese poquito va a destruir la iglesia. La iglesia. No es a esa persona. Por esa persona le está intercediendo. Vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer a ver si Dios lo puede salvar. Es con ustedes que me preocupan. Que no ven esto malo y están alardeando de que son muy maduros espirituales. Ustedes son los que me preocupan. Y nosotros como pastores, nosotros somos responsables de acatar esto. Porque si no, vamos a estar preocupados nosotros como pastores. Así que ciertamente había un problema. Pablo dijo, hay un problema dentro de la iglesia. Hay pecado tolerado en la iglesia. Hay que tomar acción. Hay que disciplinar a ese pecador. ¿Por qué? Porque hay un peligro que va a afectar toda la iglesia. Pero número 4, Pablo da un mandato. Y mire cómo cierra el versículo 9 al 13. Déjame leerlo en la Nueva Traducción Viviente porque
Me gusta como lo dice. Cuando les escribí anteriormente, y yo espero que ese versículo le dé a usted a entender lo que le dije en el primer mensaje. Aquí hubo una carta que nosotros no sabemos dónde está, pero los corintios la recibieron. Porque él les dijo, cuando yo les escribí anteriormente, les dije, les ordené que no se relacionaran con personas que se entregaran al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son avaros, estafadores, o rinden culto o ídolos. Si eso fuese así, dice Pablo, uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir, y el versículo 11 es clave, amado. Si usted tiene su Biblia, subraye esto en la versión que tenga, no importa. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o es estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Versículo 12. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Versículo 13. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las Escrituras, en la ley de Moisés, usted va desde Deuteronomio, corre todo el Antiguo Testamento, va a ver en el Nuevo Testamento que las Escrituras son claras. Quiten al malvado de entre ustedes. Él está siendo muy claro y categórico en un punto. Y antes de explicar el punto, voy a decir lo que Pablo no está diciendo. Porque hay algunos que han tomado este texto y lo han sacado fuera de contexto. Pablo no estaba llamando a que los cristianos no se relacionen con no cristianos. Eso no es cierto. Eso es un disparate y una mala interpretación. Él no está diciendo con los que son borrachos y con los que son idólatras y con los que son estafadores que no han creído en Cristo. No estoy diciendo que juzguen a esa gente que no tengan relaciones con ellos. No, con eso va a ir detrás de ellos a predicarle el evangelio. Con lo que yo te estoy diciendo que no te juntes es con los que dicen que son creyentes, cristianos. Alzan la mano, cantan coritos, tienen la Biblia, dan recetas, pero viven como, y él enumera a la gente. Él está diciendo, aquellos que se llaman hermanos y practican el pecado sin arrepentimiento. Pero a mí me llama, es que Dios es más sabio de lo que nosotros pensamos. Primera de Corintios 5 ha sido siempre enseñado que es simplemente para atender el pecado de inmoralidad sexual. Pero Pablo, sabiendo que en Corinto, pero también en la iglesia de hoy, hay ciertos cabezones que quieren pasarse de listo, él amplió la lista. Y dijo, no solamente son los cristianos que practican inmoralidad sexual, también son los codiciosos, o sea, los que tienen amor por el dinero, que no son generosos, que ponen el dinero, el poder y la fama por encima del Señor. Son aquellos que son idólatras. En el contexto de Corinto, eran aquellos cristianos que iban a los banquetes de los paganos, donde se hacían orgías y donde se adoraban a un montón de dioses. En el contexto de nosotros, idólatra es cualquiera de nosotros que pone a algo o a alguien en el lugar de Dios. Mi cónyuge, mi trabajo, el dinero, la opinión de otros, name it. Eso es un idólatra. Los difamadores, ay, pero qué palabra fuerte. Pues déjeme decírselo en arroz y habichuela. Dentro de la iglesia hay difamadores, hay cristianos que son mentirosos, que hablan mal de otros, que dañan testimonios. Hay cristianos borrachones. En otras palabras, para ampliar y que no me quede absolutamente ninguna duda a lo que Pablo dice en Colosenses. Aquellos que no tienen dominio propio, que viven en excesos, que son controlados por no solamente la bebida, sino por cualquier otra cosa. Pablo dice a cristianos que son estafadores, que están buscando cómo les reembolsa el gobierno antes del 15, aunque tengan que mentir. Entonces la lista es amplia. No solamente el que practica porneia, practica, no que cae.
que practica. No es el que a veces se le da una mentirita, no, es el que es un mentiroso. No es el que a veces se excede, no, es el que siempre se excede. Es el que es un estafador, es el que es un difamador. Hay tantas cosas dentro de mi naturaleza pecaminosa que yo tengo que diariamente llevar a la cruz, porque si dejo que salga va a dar un mal testimonio y va a poner un signo de pregunta en otros si yo de verdad he nacido de nuevo. Y cuando usted tenga dudas de otro creyente porque habla, piensa, actúa o se comporta como está en pantalla, Pablo te dice y el pastor Félix te dice: no tengas comunión con ellos. No tengas comunión con ellos. Porque comunión con personas así es aprobación. Y eso es peligroso. Pablo dice: ni siquiera coman con ellos. ¿Sabe lo que está diciendo? Ni siquiera se sienten a la mesa con ellos. Y yo le voy a decir como pastor después de 20 años, porque ese consejo es sabio. Porque cuando yo confronto el pecado de alguien y el Espíritu de Dios trabaja, no cuando está contumaz y rebelde, sino cuando el Espíritu de Dios trabaja y me empiezan a vomitar el alma, como decían los puritanos, ¿sabe lo que en la mayoría de las veces pasa? Cuando yo le pregunto: ¿y esto? ¿Tú lo has hablado con otras personas? Sale una lista de aquí a Ensenada. Sí, hablé con fulano, con fulano. ¿Y tú más te quejaste con otra gente? Sí, pastor, me quejé con fulano, fulano. ¿Difamaste? Sí, difamé a este con fulano y con fulano. Y cuando vengo a ver no tengo un problema, tengo 7 problemas. Porque hubo gente que prestó el oído y aún afirmó la basura y el pecado que estaba dominando a ese. Y nunca lo trajeron. Y nunca lo confrontaron. Se hicieron cómplices y permanecieron en silencio. ¿Y sabe lo que es más triste? Cuando voy yo lo llamo y le digo: y yo le dije, pastor, que fuera donde usted, pero él no quiso. ¿Y sabe lo que yo le tengo que decir? Pues tú no amas a ese hermano. Aun cuando sea su cónyuge, sea su padre o sea su hijo. Tú no lo amas. Perdóname, pero tú no lo amas. Porque si tú amases tanto a este hermano, tú no te hubieras hecho partícipe del pecado. Y déjame decirte que gracias a Dios en la confrontación el Espíritu de Dios obró y lo trajo. Pero antes de eso, una de las razones por la que continuaba pecando es porque creía que tenía leverage, ventaja, porque habían otros que lo sabían y habían hecho silencio y no le habían dicho nada. ¡Eso es grave! Eso es grave. Pablo dice: por todas las misericordias, aquel que contumazmente practica el pecado y no se quiere arrepentir, no tenga relación con él o con ella, porque tú vas a terminar dañado también. Y eso, como pastor, yo lo veo. Empiezan a cambiar las actitudes, comienzan a practicar las mismas cosas, empiezan a hablar de las mismas cosas. Ahora de momento tienen los mismos, exactamente las mismas quejas. Es como por osmosis. Antes lo que era bueno, ahora es malo. ¿Sabe por qué? Porque has permitido recibir esa basura y probablemente esa basura se juntó con nuestra basura y ahora tenemos un basurero dentro de la iglesia. Eso es peligroso. Pablo dice: no pueden permitir que anden con ustedes, no pueden tener comunión con los que practican, no se arrepienten y no desisten de esos pecados, porque si no van a entender que ustedes los están aprobando. Amados, al continuar una relación con un pecador impenitente, la iglesia está diciéndoles: no hay ningún problema con tu pecado. Estamos diciendo: ¿sabes qué? Se puede cohabitar. En esta iglesia podemos cohabitar. Tú practicas el pecado, vives como un no creyente, pero eres miembro y parte de la iglesia. No hay problema con eso. No hay ningún problema.
¿Sabes? Tú vives como de lunes a sábado, como cualquier hijo de vecino, y cuando que vengas a 2 reuniones y estés en la lista de miembros, no hay problema. O sea, es compatible. Eso es contrario a las Escrituras. No es posible. Pablo dice, es responsabilidad de ustedes juzgar a esos que son de la iglesia y están en pecados. Y es su responsabilidad removerlos de la iglesia. No es pasarle la mano. Entonces, porque me están mirando raro, yo quiero disipar cualquier conversación errónea en el almuerzo. Yo no estoy diciendo que, dale para atrás mamá a la lista, que hayamos cristianos que no tengamos lucha con estos pecados. Yo nunca he dicho eso, eso lo ha dicho usted. Todos nosotros luchamos con eso y con muchos otros pecados que no están en esta lista, como dijimos una vez en la serie, pecados respetables. Algunos son respetables y otros no son tan respetables, y todos los que estamos en esta naturaleza vamos a luchar con eso. Y a veces caemos. Pero como les dije el miércoles, Primera de Juan nos dice que la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo es la práctica de ese pecado. Si hay gente aquí que se llama creyentes que han nacido de nuevos y están contumazmente practicando este u otro tipo de pecado, el llamado pastoral es los otros creyentes. En amor vamos a hacer el proceso bíblico, pero si no hay deseo de arrepentirse, la relación tiene que echarse hacia atrás. Eso sí es lo que estoy diciendo. ¿Estamos claros? Aquí yo no estoy predicando ni una salvación por obras, ni una santificación que depende en mis fuerzas sin la ayuda del Espíritu. No. Yo estoy claro que somos salvos solo por gracia, solo por fe, solo en la persona de Cristo. Yo estoy claro que en el proceso de santificación tenemos una responsabilidad, pero no lo podemos hacer en nuestra fuerza. Necesitamos la ayuda del Espíritu, pero el Señor me ha dado la voluntad y su Espíritu para discernir las cosas. Y una cosa es que yo pueda caer y voy a caer en algún pecado, pero el Espíritu que está en mí me lo va a mostrar y me va a llevar al proceso. Y otra cosa es que cuando el Espíritu me lo muestre, yo le digo, cállate, yo voy a hacer lo que me da la gana y los demás tienen que aceptar eso. Eso no es de Dios. Y eso lo digo con toda la tranquilidad del mundo porque la palabra me respalda. Eso es lo que yo estoy diciendo. Por lo tanto, amados hermanos, Pablo nos está llamando hoy a actuar. El llamado en esta tarde ya es actuar. No es a la pasividad. Esa corriente de vamos a hacer un trato diferente. Tú sabes, vamos a ser más misericordiosos. Vamos a ser más tolerantes. Fue la mentira que compraron los corintios y miren en el lío que se metieron. Así que el llamado para nosotros es a contestar estas primeras 2 preguntas. Amados, a usted y a mí nos entristece el pecado en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Realmente nos entristece. Cuando nosotros pecamos, sentimos el peso, como decía Thomas Watson, lo amargo del pecado, o lo justificamos. Cuando yo veo a Yomar pecar, yo voy a donde Ángela a decírselo, porque yo amo a Yomar tanto. Voy a decir, brother, tú sabes que yo te amo, yo no puedo dejarte así. Y si Ángel ve lo mismo y me dice algo a mí, yo le voy a llamar. ¿Tú hablaste con Yomar? Sí, no me hizo caso. Pues vamos los 2 para encima. ¿Por qué? Porque estamos entristecidos por el pecado de mi hermano. Lo amamos tanto que no lo vamos a dejar ahí. ¿Esa es la actitud en esta iglesia o es la actitud de los boricuas? Eso no es problema mío. Los problemas se resuelven en casa. Yo me imagino un boricua al frente del tribunal de Cristo contestándole así. En el día del juicio. No, tú sabes, porque es que lo resolvimos en casa. ¿En casa de quién? Porque en mi casa solamente hay una forma de resolver los problemas y tú no los resolviste así. Hay una forma.
y es confrontar el pecado. Hay un proceso lento, lentísimo, como se los he enseñado en Mateo 18, pero hay un proceso rápido, que es el que Pablo nos está enseñando. No podemos ser tolerantes con mi pecado, porque el problema de muchos de nosotros es que nosotros somos intolerantes con el pecado de otros y tolerantísimos con nuestro propio pecado. No le pasamos un error al hermano, pero mi pecado, que es así de grande, lo justifico. ¿Qué tal si invertimos el proceso? Y somos tolerantes con la humanidad de los hermanos y confrontamos su pecado. Y somos intolerantes con nuestro pecado y rendimos nuestra humanidad a Cristo. Yo creo que eso es un mejor negocio. Como le gustó tanto esa pregunta, respondamos la segunda pregunta. ¿Estamos dispuestos a someternos a la disciplina de la iglesia si pecamos o vamos a salir corriendo? Y otra vez, yo quiero recalcar que el sacar al malvado en 1 Corintios 5 fue la acción que correspondía ante un pecado impenitente, contumaz y continuo sin querer arrepentirse. En esta iglesia vamos a practicar ambas disciplinas y vamos siempre a comenzar con Mateo 18. Vamos a llamarte en privado y si no lo haces, vamos a ir con otros. Y si no lo haces, vamos a llamar a la iglesia para que juntos podamos ayudarte a ver, o ayudarnos si fue yo, a ver nuestro pecado. Y si nos arrepentimos, Jesús dice que hemos ganado al hermano y hay fiesta. Si no nos arrepentimos, hay que removernos. Eso es parte del amor. Y cuando lo removemos orando y creyendo que Dios puede salvarlo. Y que fuera de la comunión pueda darse cuenta de la consecuencia del pecado. Así que entiende esto. Dentro de este recinto donde se reúne esta familia, aquí se practica la disciplina. Y la practicamos de todas las formas. A través de la predicación, a través de la consejería, a través del discipulado, a través del acompañamiento y a través probablemente de la corrección. Y todos los medios de gracia que el Señor nos ha dado es por amor. Porque te amamos, porque somos una familia y queremos estar saludables. Que seamos hallados fieles. Número 3. Amados, usted y yo no podemos ignorar el pecado. Una iglesia que no confronta el pecado es una iglesia débil y en peligro. Puede tener mucha gente, puede tener muchos programas. Hay iglesias que le deben cambiar el nombre y ponerle Producciones Tony Mojena o algo así, porque tienen un montón de actividades y de eventos. Y el activismo hace parecer que Dios y el Espíritu de Dios está ahí, pero la gente está viviendo en la carne. Y la gente va y se sienten cómodos, sentados ahí, viviendo en pecado. No se sienten incómodos, no podemos ignorar el pecado, porque eso hace una iglesia que puede parecer fuerte, pero es débil, está en peligro. No podemos actuar con orgullo cuando usted y yo vemos a mi hermano o usted me ve a mí pecar y usted no va y me llama en amor, por amor. Al arrepentimiento realmente usted está diciendo, ¿sabes qué? Yo soy mejor que tú. A mí nunca me va a pasar eso. Y yo quiero llamar la atención de usted. Nunca piense que lo que me pasa a mí no le va a pasar a usted. Porque yo no pienso que lo que le pasa a usted no me puede pasar a mí. Por eso es que yo les digo siempre cuando los aconsejo, tire para adelante, suéltelo todo, que nunca su pecado me va a sorprender porque yo soy peor que usted. Lo único que me afecta y me arreglo la barba. Pero yo soy peor que usted. Así que su pecado no me sorprende. No me sorprende. Yo soy tan inmerecedor de la gracia y misericordia del Señor igual que usted. Y soy peor que usted. Lo que pasa es que usted no me conoce bien. Y estamos ambos de pie, medios cojos, medios tuertos, ahí poco a poco, en el sendero, en el camino, agarrado del Señor por su pura gracia. Eso es todo. Así que cuando usted me dice, pero es que usted no va a tener idea de lo que yo estoy pensando.
yo le voy a decir, y tú no tienes idea de los demonios con los que yo lucho. Pastor, es que usted no sabe lo que yo hice en el pasado. Y yo le voy a decir, tú no sabes lo que yo hice en el mío. Pastor, es que usted no sabe con las luchas y batallas que yo tengo. Y yo le voy a decir, tú no conoces las mías. ¿Qué tal si caminamos juntos, uno del otro, agarrados del Señor, y nos hacemos más fuertes? Y confesamos nuestros pecados, y nos exhortamos mutuamente, y nos ayudamos a crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No hay espacio para el orgullo. Y número 3, no podemos dejar de amar. La disciplina es un acto de amor. Así que esa criancita desrespetuosa que están vendiendo por ahí, yo no la quiero escuchar en esta iglesia. Porque si yo quiero respetar a los que yo amo, yo los disciplino. Si yo no los disciplino, yo no los estoy amando y no los estoy respetando. Yo quiero que mi iglesia, que nuestra iglesia, forme discípulos, seguidores de Cristo, que sepan distinguir lo bueno de lo malo, que sepan vivir en santidad, que tengan discernimiento para reconocer lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Él. Y eso, a veces, hay que apretar tuercas, pero se hace porque se ama. No confunda esa palabra amor a lo que nosotros nos han enseñado o a lo que nosotros estamos buscando. Alguien que ama siempre va a buscar el bienestar del otro. Y aun cuando ha caído, porque lo ama, lo quiere restaurar. Esa es una evidencia de amor. Así que, mis amados, la Iglesia Bautista Ciudad de Dios no puede ser una iglesia permisiva con el pecado. En 6 años no lo hemos sido. En el año que comienza pronto para el 7, no lo seremos. Mientras yo sea uno de sus pastores, aquí no se le va a pasar la mano al pecado. Aquí vamos a confrontar el pecado. Y lo vamos a hacer porque nos amamos mutuamente. Pero sobre todas las cosas, porque esta iglesia es de nuestro Señor Jesucristo. En 1858, G.L. Dagg escribió un manual, decía el manual del orden eclesiástico. Y él dijo una expresión que yo le enseño a mis estudiantes cuando hablamos sobre la disciplina eclesiástica, y con esto yo quiero concluir. Él dijo, cuando la disciplina sale de la iglesia, Cristo se va con ella. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una iglesia no hace la disciplina, Cristo se va a ir. No. Cristo siempre es el dueño, Señor, dueño y pastor de su iglesia. Pero cuando una iglesia abandona o no practica la disciplina, ha abandonado al Señor, dueño y pastor de su iglesia. Podemos reunirnos, pero allí no está el Señor. Porque una muestra de que somos hijos de Dios y que Cristo nos ha transformado es que confrontamos el pecado, no lo escondemos. El que tenga oídos para oír. Quizás más que nunca desde enero acá, llorado en la madrugada casi sin dormir, que hoy haya escuchado la voz de Dios. Incline su cabeza, cierre sus ojos y permítame orar.